Bien, ¿cuál es la importancia de este tema? Bueno, la importancia es que es un motivo de consulta frecuente en todas en el adulto joven también, pero sobre todo en el adulto mayor. Es un trastorno que afecta negativamente la calidad de vida, ¿tá? Y es una afección que genera, como vimos, elevada automedicación, y eso incrementa la polifarmacia, y como se dijo previamente, el riesgo. La polifarmacia trae consigo el riesgo de aumentar la probabilidad de interacciones fármaco-fármaco, fármaco-paciente, y ese resultado negativo de los efectos adversos es lo que afectaría al paciente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, a nivel mundial presenta una prevalencia de entre un 14 y un 16%, aumenta progresivamente a partir de los 60 años, y la prevalencia varía de acuerdo a la ubicación del adulto mayor, como dijimos previamente. En la comunidad, en las mujeres se presenta en un 26% y en los hombres en un 16%, y en mayores de 84 años se presenta en un 34% en las mujeres y un 26% en los hombres. Y ya en los institucionalizados aumenta francamente la prevalencia, encontrándose en un 80%. Entonces, como vemos, la prevalencia aumenta a medida que progresa la edad y siempre es más frecuente en las mujeres, y sobre todo en los institucionalizados, que son pacientes que presentan dependencia, que dependen de otro para los cuidados, y eso aumenta el riesgo de esta patología. Entonces, bueno, esto simplemente a forma de recordar que la constipación se caracteriza por la dificultad o la escasa frecuencia de las deposiciones, que a menudo se acompaña de esfuerzo excesivo durante la defecación o sensación de evacuación incompleta, y que el diagnóstico lo establecemos en base a los criterios de Roma 3, como también ya se habló. Esto es para recordar que los criterios de Roma 3, el paciente presenta constipación si presenta dos o más de los siguientes ítems, que son las heces duras o caprinas, esfuerzo defecatorio, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal, sensación de evacuación incompleta, maniobras manuales para facilitar las evacuaciones y menos de 3 evacuaciones por semana. Y recordar que los 5 primeros ítems se tienen que presentar en un 25% o más de las evacuaciones durante los últimos 3 meses con el inicio de los síntomas, por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. La presencia de evacuaciones líquidas es inusual, a no ser que el paciente use laxante, y no deben existir criterios suficientes para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Como dijo Leticia ya previamente, existen cambios fisiológicos en el colon con el envejecimiento. Esto no quiere decir que solamente porque se trate de un paciente adulto mayor va a presentar constipación. Si bien tiene mayor probabilidad por los cambios fisiológicos y por los múltiples factores que vamos a hablar después, pero bueno, no quedarse con que solo por sí mismo, por la edad, lo va a presentar. Para recordar los cambios fisiológicos que se dan es la reducción del número de las neuronas del plexo mientérico, la disminución de la sensación de distensión del recto tras el llenado de el aumento del tiempo de latencia del nervio pudendo, la disminución de las fibras que inervan el esfínter anal externo, la reducción de la presión en reposo y con el esfuerzo con el canal anal, el descenso del suelo pélvico, el aumento del umbral por inhibición del esfínter anal interno, el aumento del grosor y de la ecogenicidad del esfínter anal interno y la disminución del grosor del esfínter anal externo. Esto también a modo de recordatorio. La fisiopatología de la constipación se divide en 3 grandes grupos: el tránsito lento en todos los segmentos del colon, que puede ser secundario, sobre todo alteraciones endocrino-metabólicas, enfermedades sistémicas o muchas veces secundario a fármacos, o primario, y posiblemente está asociado a alteraciones neuropáticas o miopáticas de la pared colónica, con la disminución en el número de las células intersticiales de Cajal o la disminución de la respuesta a la estimulación colinérgica. También puede deberse a trastornos de la defecación, que esto es la dificultad que puede ser debido a la dificultad de la defecación, que puede ser debida a alteraciones neurológicas, como por ejemplo lesiones medulares, o alteraciones anatómicas, como hablábamos previamente, rectocele, enterocele, o muchas veces no se encuentra un trastorno anatómico o neurológico y el trastorno es secundario a un trastorno funcional. Y después tenemos el tipo mixto, que en realidad es la combinación del tránsito colónico lento con la disfunción del suelo pélvico.
En cuanto a las etiologías, recordar que en el adulto mayor la mayoría de los casos es multifactorial, no nos podemos quedar con una sola causa, siempre tenemos que buscar más de una. Y entre estas lo que queremos destacar es que la disminución en la movilidad y la polifarmacia con sus efectos adversos son los factores que siempre tenemos que ir a buscar. Bueno, y después, obviamente, las causas, ¿no?, de constipación, que pueden ser debidas a factores locales, anales o intestinales, a los malos hábitos alimentarios, a los fármacos, como dijimos previamente, a las alteraciones endocrinometabólicas, neurológicas, psiquiátricas, o trastornos miopáticos. Pero quedarnos con el concepto que tenemos que ir a buscar y evaluar la movilidad del paciente y la encuesta farmacológica. Entonces este es como un esquema que nos gustaba manejarnos para el abordaje del adulto mayor en cuanto a la constipación, y es hacerlo como en pasos. Entonces, en un primer paso, bueno, diagnosticar realmente que el paciente tiene una constipación, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con los criterios de Roma, como dijimos. El examen físico dirigido y sobre todo a detectar signos y síntomas de alarma. La revisión farmacológica, como vamos a ver, detectar causas reversibles o tratables, y el tratamiento, no farmacológico y farmacológico. Entonces, en cuanto a la clínica, para nosotros es importante la utilización de nuestra herramienta diagnóstica, que es la valoración geriátrica integral, que, como dijo Oscar al principio, no es exclusiva de la geriatría, pero sí es como para nosotros muy importante, porque bueno, además de detectar las posibles causas del síntoma, es muy útil para planificar el abordaje del paciente, ¿no?, adecuado al estatus funcional y mental del paciente. O sea, como veníamos discutiendo en los casos clínicos, a qué adulto mayor yo le voy a hacer pruebas un poco más invasivas o menos invasivas, y a cuál es solamente el tratamiento. Bueno, entonces, desde la anamnesis, por supuesto, el dirigir el interrogatorio y la identificación real del estreñimiento, y esto lo hacemos mucho hincapié porque muchas veces el paciente se presenta con la queja, ¿no?, de constipación, y cuando uno va a evaluar los criterios diagnósticos, en realidad estamos lejos de eso. Entonces, por eso lo decimos, porque es muy frecuente. Bueno, la encuesta farmacológica, valorar disminución de la movilidad, las comorbilidades, los cambios dietéticos destacables y antecedentes de cirugía abdominoperianal o pelviana. También recordar que la escala de Bristol para nosotros también es bastante útil, para que el paciente reconozca mostrarle la imagen y reconozca qué características se asemejan a la suya, porque de hecho se ha visto que en los adultos mayores es mucho más fiable esta escala de Bristol que, por ejemplo, el número de defecaciones por semana. Entonces, bueno, siguiendo un poco con la clínica, los síntomas y signos de alarma, estaba por supuesto la edad mayor de 50 años, el adelgazamiento, el estreñimiento reciente, los cambios en las características o la consistencia de las heces recientemente, la presencia de rectorragia o sangre oculta en las materias, anemia y la presencia de prolapso rectal. Entonces, al examen físico vamos a ir a buscar los signos de alarma. Vamos a realizar el examen abdominal, la visualización directa del perineo, el examen rectal, como decían, que es muy importante, objetivar la presencia o no de patología local, valorar el tono de los esfínteres y así como valorar la contracción de los músculos pelvianos en los esfuerzos de defecación. Y en las mujeres, además, realizar el examen ginecológico para excluir la presencia de prolapsos uterinos. Y no nos puede faltar evaluar la movilidad en el adulto mayor. En cuanto a los fármacos, como se dijo previamente, la revisión farmacológica frecuente, por lo menos cada 3 meses, ¿no?, que pedirle al paciente que traiga su bolsa de medicamentos, ver qué es lo que toma, cómo lo toma y desde cuándo. Y como también se dijo, contamos con estos criterios de prescripción y de desprescripción de fármacos, que son o los criterios de BILS o los criterios Stop-Start, que en definitiva lo que nos ayudan es a identificar los fármacos que no deberíamos prescribir en los adultos mayores o desprescribir en el caso que los estén recibiendo, y cuáles sí prescribir, cuáles están indicados. En cuanto a este tema, los fármacos que pueden causar o agravar constipación, dentro de los analgésicos, sobre todo los opiáceos, los fármacos anticolinérgicos, como vimos en el paciente, ¿no?, los antipsicóticos, la oxibutinina, los fármacos antiparkinsonianos, sobre todo amantadina, los antidepresivos como la paroxetina y los antidepresivos tricíclicos,
que en realidad están contraindicados en el adulto mayor, o sea que ni siquiera lo deberían de estar recibiendo más allá de que puedan agravar o no la constipación. Bueno, después los antidiarreicos, antiespasmódicos, antieméticos, antihistamínicos. Dentro de los antihipertensivos y dentro de los calcioantagonistas, el verapamil es el que mostró mayor asociación con constipación y bueno, y todos los diuréticos. Y en cuanto a los cationes, aluminio, bismuto, bario, el calcio, hierro, que también es frecuente, ¿no? en nuestros pacientes en realidad. Bien, en cuanto a los estudios complementarios, proponemos en realidad lo que se propone es una analítica inicial, que mediante el hemograma para descartar anemia, sobre todo la del perfil microcítico hipocrómico, pero en los adultos mayores sabemos que las anemias muchas veces son multifactoriales y si tenemos una anemia normo-normo igual vamos a tener que ir a buscar los metabolitos. Esto, por supuesto, está muy ligado a los síntomas de alarma, ¿no? El ionograma con calcemia y las hormonas tiroideas. Recordemos que el hipotiroidismo en los adultos mayores aumenta, la prevalencia acorde aumenta la edad, entonces es algo que tenemos que ir a buscar. Y en base a la historia clínica, en base a la exploración y en base obviamente a la funcionalidad y el estado mental del paciente es que nosotros podemos hacer otros estudios, ¿tá? El análisis de las heces, el test de tránsito colónico, la manometría anorrectal, el test de expulsión del balón, la defecografía o enema de Bari y la colonoscopia. Y existen otras pruebas potenciales que son en casos muy puntuales, pero simplemente para nombrarlas, ¿no? Que es la ultrasonografía, la tomografía, la resonancia, los test sensoriales anorrectales, los potenciales evocados y la electromiografía. Entonces, en un primer nivel de valoración nosotros aplicamos la valoración geriátrica, en realidad realizamos el examen físico completo, ¿no? Dirigido, como dijimos previamente, pedimos nuestra paraclínica inicial, descartamos elementos secundarios y si el paciente presenta o no signos de alarma iremos a pedir la endoscopía, pero todo esto siempre que nuestro adulto mayor tenga, como dijimos previamente, una función y un estado cognitivo, un estatus cognitivo que nos permita seguir avanzando, ¿no? Entonces, este sería nuestro primer escalón de valoración, ¿tá? Hacemos una prueba terapéutica con fibras y laxantes y en el caso que el paciente no responda como nosotros buscamos, en base al rendimiento, como dije previamente, y si el paciente presenta complicaciones severas, síntomas intratables o tiene posibilidad de cirugía, vamos a realizar otros estudios, ¿tá? El test de tránsito colónico, la manometría anorrectal, el test de expulsión del balón y la defecografía. Y acá podemos tener varios escenarios. Si tenemos un test de tránsito colónico normal y el resto de las pruebas normales, en realidad no estamos ante una constipación y estamos ante un síndrome de intestino irritable. Si el test de tránsito colónico es normal y el resto de las pruebas son anormales, estamos frente a una alteración en la defecación. Si el test de tránsito colónico es anormal y las otras pruebas son anormales, estamos frente a un tipo mixto, esto es un tránsito colónico lento más alteraciones en la defecación. Y si el test de tránsito colónico es anormal y el resto de las pruebas son normales, estamos ante un estreñimiento con tránsito lento. Pero todas estas pruebas las vamos a hacer en los pacientes que nosotros vamos a seleccionar y que sabemos que se pueden beneficiar, ¿no? Porque como decíamos hoy, para plantearnos un biofeedback, por ejemplo, de tratamiento, necesitamos que el paciente nos colabore, ¿no? En cuanto al tratamiento no farmacológico, están los cambios en el estilo de vida, que en realidad hay poca evidencia, vamos a decir, fuerte, ¿no? Que apoyen el beneficio, pero siguen siendo universalmente las medidas de primera línea que vamos a recomendar. El estudio del efecto del ejercicio físico en realidad no mostró mejoras en la evacuación intestinal en los adultos mayores, pero bueno, sin embargo la realización del ejercicio físico mejora la calidad de vida y por eso es que lo vamos a indicar. La baja ingesta de líquidos sí fue asociada con constipación, pero en unidades de larga estadía. ¿Se acuerdan que son las instituciones, los hospitales, las instituciones en realidad, perdón, que depende el paciente de otro para llegar al líquido, digamos, ¿tá? Pero no hubo asociación en otros niveles asistenciales. Y lo que sí se recomienda es aumentar la ingesta de líquidos en pacientes que tengan baja ingesta, o sea, corregir la ingesta hídrica y sobre todo también en los pacientes que usan laxantes formadores de volumen.
Y bueno, y esto es cuando pensamos en el aporte hídrico, también podemos aportar el jugo de manzana, de pera o ciruela que contienen sorbitol y que también se ha visto que pueden ser coadyuvantes cuando usan laxantes. En cuanto a los estudios de la fibra, también los estudios mostraron evidencia no concluyente. La fibra soluble tiene mejor evidencia que la insoluble. Se debe aumentar gradualmente la ingesta para disminuir los efectos adversos gastrointestinales. Y los pacientes, lo que sí se sabe es que los pacientes con tránsito lento, confirmado o con disinergia del piso pélvico, responden pobremente al aumento de la fibra en la dieta. Y bueno, regular la rutina del toilet es recomendable en los adultos mayores también, y esto significa aprovechar el reflejo gastropólico en la mañana, tener una correcta posición en el momento de la defecación, esto es también a modo recordatorio. En cuanto al tratamiento farmacológico, si nosotros vamos a indicar, tenemos que recordar cuáles no deberíamos o cuáles deberíamos evitar o usar con precaución en los adultos mayores, ¿tá? Y esta es una lista de laxantes que, bueno, por ejemplo, el docusato, no existe evidencia en su uso. El magnesio habría que evitarlo en pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. Los aceites minerales habría que evitarlos en pacientes con trastornos deglutorios. Los enemas jabonosos pueden tener riesgo de irritación de la mucosa intestinal. El enema de sodio y fosfato deberíamos de evitarlo en pacientes deshidratados o con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o disonías. El picosulfato y el óxido de magnesio deberíamos de evitarlo en pacientes con riesgo de disonías y en los que tienen un clearance de creatinina menor a 30. Y el polietilenglicol con electrolitos debería evitarse en pacientes que tengan trastornos deglutorios, o sea, con un reflejo nauseoso alterado y con riesgo de disonía o enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca congestiva. Los que, bueno, sí están recomendados son estos, que son, bueno, dentro de los formadores de volumen, el Xylum, la inulina, la goma guar. El inicio de acción es entre las 12 y 72 horas. Hay que recordar que necesitan de líquido para su uso, o sea, tenemos que indicarlo en pacientes que sean capaces de tomar esa cantidad de líquido. Los osmóticos, como vimos, el polietilenglicol sin electrolitos, la lactulosa, el supositorio de glicerina. Dentro de los tiempos de acción, la lactulosa más o menos 48 horas, desde el inicio de acción, ¿no? El polietilenglicol entre 48 y 96 es lo que está descrito, y los supositorios de glicerina entre 15 y 60 minutos iniciarían la acción. Dentro de los estimulantes, el bisacodilo y los enócidos, que el inicio de acción es dentro de 6 a 12 horas. Estos agentes prokinéticos en realidad no están en Uruguay, no están en el mercado nuestro, pero saber que existen, que están estudiados sobre todo para la constipación refractaria y que tienen un inicio de acción bastante rápido. El prucalopril entre 2 y 3 horas tienen el inicio de acción. Y bueno, y como ya vimos, está el biofeedback, que ya lo explicaron. Entonces, a modo de resumen, tenemos nuestro paciente que se presenta con constipación. Nosotros detectamos si es un adulto mayor robusto, frágil, prefrágil, con una dependencia leve a moderada, y nos planteamos iniciar el tratamiento. Tenemos que buscar si hay causas reversibles o no, tratarlas. En el caso de si hay fármacos que puedan estar generando constipación, nos tenemos que preguntar si esa medicación puede ser reemplazada o no. Muchas veces no se puede reemplazar. Entonces, bueno, ahí vamos a aconsejar los cambios en el estilo de vida. Como dijimos, la fibra, optimizar la ingesta de líquidos, mejorar la movilidad, pero junto con eso vamos también, porque sabemos, ¿no?, que en el adulto mayor estas medidas o no se pueden cumplir por distintas causas, o por la adherencia o porque el paciente funcionalmente no lo pueda cumplir. Vamos a indicar laxantes. Y podríamos empezar a los pacientes que sí se pueden hidratar adecuadamente con agentes formadores de volumen, como segunda opción los laxantes osmóticos, los estimulantes y los supositorios o enemas por última opción. Y también está descrito que la presencia de 2 laxantes de diferente clase a dosis plena por 6 a 8 semanas sin éxito, considerar estos nuevos agentes, pero que sabemos que acá no están en el país, pero lo pusimos porque estaba interesante igual. Y si el paciente nuestro presenta una dependencia severa o total, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si tiene trastorno deglutorio o no. Si tiene trastorno deglutorio, vamos a ir a los supositorios o enemas de entrada.
Si no tiene trastornos de glutorio, vamos a usar en primera línea los laxantes osmóticos, ya acá en estos no los formadores de volumen por las consideraciones que hicimos previamente. Bueno, después los laxantes estimulantes, los supositorios o enemas, y lo mismo que para el otro grupo con 2 laxantes de diferente clase a dosis plenas, por 6 a 8 semanas podemos considerarlos estos otros agentes. Entonces, por último, recordar que la constipación en el adulto mayor es un frecuente motivo de consulta, que es un síntoma sujeto a gran subjetividad, por eso nos tenemos que apegar mucho a los criterios de Roma. La valoración genética integral es clave para planificar el estudio y el tratamiento de los adultos mayores, descartar causas secundarias frecuentes, no olvidarnos de los fármacos y de la movilidad. Y las recomendaciones en el estilo de vida y educación sanitaria siguen siendo de primera línea, pero en este caso junto con el tratamiento farmacológico, y evitar los laxantes con potenciales efectos adversos.